Bienvenido, hermano, por nombre, ¿verdad? Son bienvenidos a este lugar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Me lleno de alegría, hermano, viendo de que cada día lo siento más como en familia. Y ese es el propósito en el camino de la fe, hermano. El propósito en el camino de la fe siempre ha sido de que seamos, ¿verdad?, un solo cuerpo, donde solo hay una cabeza, y dice la Biblia que esa es Cristo Jesús, es la cabeza de la iglesia, y el hombre, la cabeza del hogar. Así lo dice la Biblia, hermano, no lo digo yo. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a seguir en esta serie que tenemos, creo que este es como un cuarto mensaje por ahí, ¿verdad?, acerca del libro de Romanos. ¿Por qué el libro de Romanos? Porque el libro de Romanos encierra, hermano, el panorama amplio del Evangelio de una manera concreta. Recuerde que el apóstol Pablo está escribiendo a la gente que está en Roma, a aquellos que al igual que usted y yo, no éramos parte de la circuncisión, sino que éramos incircuncisos, y nos llamaban a nosotros gentiles a raíz de que no cabíamos en el primer plano que los teólogos de aquel entonces estudiaban, los escribas, ¿verdad?, y uno que otro fariseo por ahí, y enseñaban que solamente el pueblo judío podía alcanzar la salvación. De las 13 cartas que escribe el apóstol Pablo, comienza precisamente con esta, porque es una carta general. Las demás una es dirigida a los Gálatas, 3 a los Corintios, otras son dirigidas a personas, pero esta es dirigida precisamente al pueblo romano, por la cual también estamos incluidos nosotros. Es una carta general para aquellos que no éramos judíos, pero ahora por la misericordia de Dios somos parte de la nación santa y del sacerdocio de Melquisedec. Gloria al Señor. Viéndolo de este panorama, miramos el primer mensaje, que fue el Evangelio de la gracia, y que fue por la gracia que hemos sido salvos. Y así hemos ido desarrollándolo para llegar al día de hoy. Miramos el pecado, miramos la corrupción del pecado y su solución, que fue el domingo antepasado, que sería Cristo, ¿verdad? Ahora miraremos, hermano, ya vimos ahora que había un pecado, y por cuanto todos pecaron, habíamos sido destituidos de la gracia, mas ahora por Cristo venimos a ser parte, hermano, de un nuevo movimiento que se promovió en la tierra hace un poco más de 2000 años. Ahora, amados hermanos, miraremos acerca de la justificación. El tema de esta noche es la justificación por medio de la fe. Y ya vamos entrando adentro del libro de Romanos. Vamos al capítulo 5. Bendito sea el nombre de Dios. Venimos estudiando desde el capítulo 1. Usted dirá, si prestó atención, que hay un capítulo que no lo tocamos. Pero ahorita nos vamos a retroceder, que sería el capítulo 4. Pero vamos a empezar leyendo esta porción del capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 1. Gloria sea al Señor. Cuando lo tenga, me contesta con un amén. Si puede, se pone sobre sus pies. Si no puede, tranquilo, hermano. Si no puede, ¿verdad? Ahora bien, lo que sí le pido siempre es reverencia a la palabra. Eso sí se lo voy a pedir. Gloria al Señor. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, ¿lo tiene? Amén. Leemos la palabra del Señor tal como está escrita. La iglesia dice: amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Se gloria usted, hermano? Amén. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Bendito sea el nombre de Dios. Yo creo que esa porción bíblica merece que le den palmas al Señor, hermano. Dele palmas a aquel que vive y permanece para siempre. Si usted es un buen entendedor, se dio cuenta que ahí se resume, hermano, lo que éramos, lo que somos
y lo que hemos de ser algún día. Bendito sea el nombre de Dios. La justificación por medio de la fe. El capítulo 4 de Romanos y el capítulo 5 están anclados, mancomunados. Empezamos leyendo el 5, pero vamos a retroceder al 6 para entender en qué contexto está hablando el apóstol Pablo, para que pudieran entender, porque recuerde que no solo estaban los puros romanos. Recuerde que el pueblo de Israel para este entonces todavía era una provincia de Roma, o sea que estaban siendo gobernados por los romanos. Había una gran influencia romana en ellos, pero también había influencia en los romanos de parte de los judíos. Y los judíos se gloriaban que la salvación, los judíos cristianos, ¿verdad?, que la salvación solamente era de ellos. Pero el apóstol Pablo comenzó a ubicar desde el capítulo 1 para quién era la salvación y que todos habíamos pecado. Pero para que entendiera el pueblo judío y para que entendiera el pueblo gentil, el apóstol Pablo comienza hablando de dos referencias grandes para el pueblo de Israel. Había alguien en quien ellos tenían una esperanza total. Había alguien que ellos decían, es nuestro padre. ¿Sabe quién es? ¿Quién? Abraham. Ellos decían, nuestro padre Abraham. Y porque somos hijos de él, somos salvos. Porque somos de la circuncisión que Dios le dijo a Abraham, somos nosotros salvos. Y el apóstol Pablo comienza hablando precisamente de Abraham y de otro personaje bíblico. Le decían a Jesús que era hijo de David. Y le decía el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él es el hijo de David y del linaje de David. Ellos tenían en un estandarte a David, a Moisés, a Abraham. Entonces el apóstol Pablo, para ubicarlos, de que tanto usted, yo y ellos estaban dentro del mismo plano, comienza a hablar de que la justificación no es por la ley, y que la justificación tampoco es por las obras, sino que la justificación viene por la fe. Porque aquel hombre llamado Abraham, antes de que la ley existiera, este hombre tuvo fe en el Señor, y dice la Biblia que fue justificado por la fe. Amén. Entonces, si nos vamos al capítulo 4, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que halló Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre, quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubierto. Bienaventurado el varón en quien el Señor no inculpa de pecado. Este hombre habla de Abraham y cita a David, porque esto que está aquí es un salmo. Entonces viene él y comienza a ubicarlos y comienza a explicar lo que es la justificación por la fe. La justificación es producto de la gracia de Dios. Es la gracia misma de Dios que fue derramada para nosotros para poder alcanzar salvación. Miramos en el mensaje pasado de que ningún hombre es capaz de ser salvo por sus propios méritos, ni siquiera uno. No hay nadie que pueda ser salvo por sus propios méritos, por muy guapo, por muy inteligente, por muy adinerado, por muy malo, por muy grande que sea la familia, por muy bueno que sea como persona,
por muy generoso que sea, por su propio medio, ningún hombre puede alcanzar la salvación. La salvación, la única manera de haberse alcanzado fue por la gracia. Abraham halló gracia delante del Señor. Entonces Abraham y David fueron justificados por la gracia de Dios sin intervención de obras humanas. Porque Abraham creyó antes de la ley, y según la ley, a David había que matarlo. ¿Alguien ha leído la vida de David? Amén. ¿Cuántos errores este hombre cometió? ¿Qué pasaba con los adúlteros? Los mataban a pedradas. David era necesario haber muerto según la ley. Pero tanto David como Abraham existió 500 años antes de la ley y alcanzó gracia y alcanzó la fe. Y la fe le fue tomada por justicia. O sea que para la gracia del Señor, en este caso la ley no fue necesaria. Y David, estando en la ley, también fue necesaria la gracia del Señor. David estuvo 500 años después de la ley. Existió David. Estamos hablando de un intervalo de 1000 años entre Abraham y David. Y en medio está la ley. Abraham no conoció la ley, pero fue justo. Amén. Noé no conoció la ley, pero Noé, amado hermano, hablaba o no hablaba con Dios, o Dios no hablaba con él. Amén. Dios le dijo, y aparte de eso obedecía, sin ley obedeció, pero fue el único. Se cree, amado hermano, que aproximadamente 100 años estuvo este hombre predicando. ¿Sabe cuánto se ganó? Ninguno. Pero hoy nos enseñaban un buen principio, hermano, que anduvimos los caballeros por allá. Anduvimos en la convención de caballeros. Nos enseñaron un principio acerca de Noé. No salvó ninguno, pero sí salvó sus hijos. Salvó lo más importante, que era su mujer, sus hijos y aún un par de nietos. Este hombre, amado hermano, no alcanzó su mensaje para salvar a nadie. Pero este hombre fue un ejemplo para sus hijos, que aunque todo el mundo creía que estaba loco, era tan buen padre, era tan justo, era un ejemplo tan grande para sus hijos, que aunque los demás dijeran que estaba loco, sus hijos dijeron, yo voy a estar en la locura de este viejo, porque este nos ha enseñado a nosotros la verdad, nos ha hablado de Dios, nos ha hablado de la fe, nos ha hablado de justicia, nos ha creado por cerca de justicia, y creemos rotundamente en él. Pero hay de aquel hombre que no lo sigue ni su familia. Hay de aquel hombre que ni su familia lo sigue. Vemos aquí, amado hermano, cómo estos hombres antes de la ley, Dios se les reveló y habló con ellos por una sola cosa: la gracia trasciende la ley. Y miramos a David en el tiempo de la ley cometiendo unos errores que según la ley había que matarlo, destituirlo, enterrarlo, descuartizarlo y hacerle un montón de cosas. Y David citó estas palabras que miramos aquí en el libro de Salmos, pero están estampadas en el libro de Romanos. Dice, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Decía David, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son. Bienaventurado usted y bienaventurado yo, hermano, porque nuestras iniquidades han sido perdonadas. Aquí no importa de dónde venga, aquí no importa de dónde es. Ahora lo que importa es dónde estamos, hermano. No fue por su mérito, no fue por sus fuerzas. Sáquese esa psicología barata de la cabeza, que yo soy capaz de hacerlo todo. La Biblia es clara, precisa y concisa. Sin Cristo no hacemos nada en esta tierra. Si nosotros alcanzamos la salvación, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro orgullo, no es por el apellido que carga, no es porque tiene una buena cuenta en el banco. Si usted y yo hoy en día estamos en esto de la gracia y somos parte de la salvación, fue por pura misericordia y gracia de Dios y de Cristo, que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y nuestras iniquidades. Si estamos hoy en día es por su gracia y nada más que por ello, porque según la Biblia no había justo ni siquiera uno. Pero vino aquel que era justo
y se llenó de inmundicia por nosotros. Para perdonarnos. Ahora mire cómo el apóstol Pablo les está presentando el panorama, y ahora ya los judíos ya están entendiendo y están un poco asustados, el que quiere entender, ¿verdad?, de los judíos, y se dan cuenta que la salvación ya no solo es para ellos. Y empieza Pablo, bueno, pero vean, Abraham antes de la ley tuvo fe, y la salvación es por fe, por el oír la palabra. Sencillo, hermano. Esta gente escuchó a Dios y creyó. Porque no sé usted, hermano, que Dios le hable en la noche y le diga: Guillermo Pérez, vete de aquí con tu esposa, con tus hijos, y deja todo y te vas a ir a vivir allá, a Corquín, Copán. Uy, gloria a Dios. Carlos Moreno, te vas de aquí, te vas a ir a vivir a La Mosquitia. Hermano, Abraham estaba bien, estaba tranquilo, era una familia adinerada, estaba bien, y era tanto, hermano, que la mujer no podía parir, pero había adoptado a su sobrino porque su hermano mayor había muerto y había agarrado a su sobrino como hijo. A Lot se había relajado, y Dios le dijo: Abraham, por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Escuchó la voz de Dios que le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y te vas a ir al desierto. Allá te voy a bendecir. Voy a hacer que tu simiente sea más grande que la arena del mar, que sea más grande que las estrellas que están en los confines de la tierra. Haré de ti que todas las naciones serán benditas en ti. La mujer era estéril, el hombre ya estaba viejo y estaba bien, y lo mandan para el desierto. Eso le fue contado por justicia, porque oyó y creyó. Ahora usted, ¿por qué está aquí, hermano? Es que yo estoy aquí no, usted está aquí porque un día escuchó la palabra. Usted está aquí porque un día dijo: yo no puedo seguir con esta vida. Yo he escuchado que hay un Dios que perdona. Usted descubrió que era un mal ejemplo para sus hijos y dijo: yo necesito ser un ejemplo, pero para ser ejemplo primero tengo que convertirme, y la única manera de convertirnos es viniendo a los pies de Cristo, porque fuera de aquí no podemos hacer nada. Apartados de Él, hermano, el hombre perece, el hombre fracasa. Hay hombres muy inteligentes con unos títulos, hermano, impresionantes. Yo conozco, no voy a decir porque te digo que no ve, pero conozco personas que han ido a estudiar al extranjero, y cuando dicen: voy a hacer algo, no lo sigue pero ni el perro de la casa, porque toda la inteligencia que usó en estudio y se preparó no le enseñó a formar la familia. No hay una escuela, hermano, más que la palabra. La palabra nos enseña a los padres a ser buenos padres, a los hijos a ser buenos hijos. Nos pone reglas y condiciones para que la fiesta fluya en paz. Pero el mucho conocimiento entorpeció. Hoy en día, hermano, hay un montón de gente, miles de personas. Aquí no se da mucho, pero en otros países, hermano. ¿Alguien tiene algún familiar en España? ¿A qué se dedica la familia suya en España? Dígalo sin miedo. A cuidar viejitos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque recogieron tanta riqueza para darle a sus hijos que cuando están viejos los hijos se olvidaron de él. Y los hijos andan allá disfrutando el pisto que él hizo y él allá está. A veces, hermano, sí, bueno, usted conoce mejor que yo, también tengo familia allá. A veces, hermano, la pensión o de la pensión paga quien los cuida, no son los hijos que están pagando nada. Es un seguro que ellos pagan. Y cuando les llega la pensión del seguro, porque los hijos se olvidaron de ellos. En cierta ocasión una esposa de mi tío vino a Honduras y le hizo una videollamada a la señora allá y le dijo: ¿cómo son en Honduras? Los ancianos de Europa, hermano, tienen envidia de los ancianos de aquí de Honduras. Porque aquí, amados hermanos, para terminar de abolar, son perras para parir las hipotas y le encaraman los nietos a las mamás.
Allá no, allá hay abuelas que nunca han conocido a sus nietos porque los hijos se fueron a vivir a otro país y nunca van a regresar, o se fueron para otra provincia y nunca volvieron por ellos y miran sus hijos por fotos, pero no saben lo que es un abrazo, no saben que le diga abuela te quiero, no saben lo que le diga abuela regalarle un euro, no tienen idea de lo que es eso. ¿Por qué, hermano? Porque fue tanto el conocimiento, porque fue tanta la preocupación por formar una jerarquía que se me olvidó lo principal que dice la Biblia, que es la familia. Pero la palabra del Señor le revela a usted y me revela a mí que si yo soy buen padre, entonces tendré buenos hijos, que si yo soy buen hijo, entonces tendré buenos hijos, si yo soy buen esposo, moriré. Dice la palabra que dos es mejor que uno, porque si uno de los dos cae, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que está solo, si se cae, ¿quién lo va a levantar? No hay. La palabra sí nos enseña a formar familia. Amén. La psicología no. Entonces la importancia de la palabra, si usted está aquí hoy, es porque un día escuchó algo bueno de la Biblia y dijo, yo quiero de eso. Porque si usted sintió, hermano, si usted está aquí porque necesitó, estamos en el mismo bando. Por eso todos estamos aquí, hermano. Amén. Por eso estamos aquí. El que cree que no necesita, dije, ¿qué voy a estar haciendo yo ahí? Pero un día se va a dar cuenta y va a decir, yo necesito, yo quiero de eso, yo quiero lo que tiene la hermana, yo quiero lo que tiene fulana, yo quiero lo que tiene sultana. Y dele la receta, la palabra del Señor. Somos bienaventurados cuando guardamos su palabra. Bienaventurados quiere decir, hermano, bendito o 3 veces bendecido, como usted lo quiera tomar. Eso es la bienaventuranza del Señor. Cantaba una alabanza, dice, las promesas del Señor mía. Hay unas que sí, hermano, hay unas que no cabemos, porque las promesas de Dios siempre les pone algo y le dice, un ejemplo, concederé los deseos de tu corazón, Salmo 37:4. Pero primero le pide, deleítate a sí mismo en mí y verás lo que soy capaz de darte sin que me lo pidas, pero aprende a deleitarte en mí. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero primero clama a mí y yo te responderé. Y así nos vamos, hermano. Nada me faltará. Pero primero, Él tiene que ser mi pastor. Y si Él es mi pastor, yo tengo que ser oveja. Me dijo alguien aquí por la colonia, mi pastor, solo así me dice, mi pastor, ¿verdad que usted es mi pastor? Pues mire, yo pastoreo ovejas, le digo, tírale. Sí, hermano. Si decimos que Jehová es nuestro pastor es porque somos ovejas. Y si pusiéramos en una pizarra las características de una oveja y la de un cabro, muchas veces no cabemos en la oveja, hermano. Porque el cabro se parece a la oveja, pero no es cabro, pero no es oveja. No es la oveja. La oveja, ¿cuál es la característica más grande de la oveja? Que es súper obediente. Y tiene lana y el cabro no. Amado hermano, en cierta ocasión cuenta un predicador que fue a conocer esos pueblos, hermanos, de Medio Oriente. Y él se asombra cuando se encontró a 5 pastores platicando, pastores de ovejas, y en un lago estaban todas las ovejas revueltas. Dije que él se preguntó, ¿cómo hará esta gente para separarlo? Porque ellos platicando debajo de un palo y las ovejas tomando agua. ¿Cómo hará esto para separarlo? Él se imaginó, ya me imagino, aquí se van a revolver. No. Agarró el primer pastor y inmediatamente se fueron atrás de él todas las ovejas que eran de él. Agarró el otro por el otro lado. Solo les hacen una seña y las ovejas, aunque estén juntas, hermano, a la hora de que cada pastor atrás de él. Esa es una oveja. Y si Jehová es nuestro pastor, hermano, ¿atrás de quién tenemos que estar nosotros? Amén. ¿Qué dijo Cristo? En los negocios de mi padre me conviene estar. Mire, ahorita yo ando casi hablando como el gallo Maclovio, no es como un gallo que salía, el gallo Claudio era, ¿no? Hermano, me he tirado como 4 días, hermano, ¿y qué ha pasado? Me ha tocado estar. He andado en convención, he andado en capacitación, he andado en conferencia, he estado en vigilia, he estado en culto, me ha tocado predicar, predico hoy. Porque Él es mi pastor, a mí me conviene estar en lo que Él me mandó. Amén.
Pero imaginen, hermano, que venga, porque un montón de gente escribiendo y me llega, y va a haber pollo, y va a haber comida. Cuando yo puedo, que no tengo compromiso con la iglesia, entonces yo vendo. Cuando no, I'm sorry for you, pero cuando Dios me venga, cuando Dios me pide a mí, me dice, ¿qué hiciste con la iglesia? No me va a preguntar qué hiciste con los pollos, ¿verdad? A él le va a dar cuenta por las ovejas, no por los pollos. Por los pollos le doy cuenta a usted porque los coma cuando hago. Entonces ve, hermano, la importancia de la palabra y cómo por gracia estamos hoy aquí. Y ahora la necesidad nos hace llegar a Él. Y no es una necesidad, hermano. Yo conozco personas. Con mi esposa la otra vez fuimos a orar por una persona. Hermano, para diputada, ¿para qué va esa muchacha? Ahorita va para diputada. Para alcaldesa. Para alcalde. Tiene plata. Tiene un kinder bilingüe. Pero hay impíos que tienen obras de cristiano. Como dice la palabra, ¿verdad? He visto príncipes descalzos y he visto esclavos andar a caballo. Es lo que da a entender. Hermano, ¿y sabe qué dijo esta muchacha? Es que este año le quiero aumentar la segunda planta a donde da clase. En enero del año pasado. Pero se lo quiero presentar al Señor. ¿Será que pueden venir a orar? Hermano, gente que tiene una posición económica, pero en ellos, aunque no son cristianos, hay una necesidad. Y sabe que hay un ser superior, el cual es capaz de bendecirle. Llegamos nosotros, hermanos, y oramos, y esa muchacha se quebrantó, y cuando nos veníamos abrazó a mi esposa y le dijo, qué bonito se siente, llorando. Ella es psicóloga, y llorando, qué bonito se siente esto que ustedes hacen. Yo los admiro lo que ustedes hacen, porque si llamamos a otras personas no vienen. Hermano, nosotros nos movemos hasta San Antonio por ir a orar por personas enfermas, y no vamos porque nos dan pisto. ¿Sabe por qué vamos? Por llevar el evangelio. El evangelio se puede llevar de muchas maneras, no solamente predicando, yendo a orar, llevándole algo de comer a un necesitado. Así se predica el evangelio. Pero cuando le hacemos sentir a la gente que aunque ellos tengan plata, aunque ellos tengan dinero, hermano, nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Y la gente dice, yo tengo pisto, voy para la alcaldesa, tengo esto, pero ustedes tienen algo que yo no tengo. ¿Sabe qué es esa? La gracia y la misericordia de Dios que está en nosotros. Por eso dice la Biblia que seremos luminares en esta tierra. Usted no se da cuenta, pero hay mucha gente que tiene los ojos en usted y dice, yo quisiera ser como él, yo quisiera ser como ella, quisiera que mis hijos sean así, quisiera que mi familia fuera como ellos. Y hay mucha gente que incluso dice, quisiera que mi iglesia fuera como la iglesia de la fuente. ¿Sabe por qué? Porque hemos entendido el evangelio y hemos aprendido a vivir bajo la gracia, la voluntad del Padre que está en los cielos. Hermano, hay iglesia que termina el culto y ¿ha visto el correcaminos, hermano? Ni el polvo en los zapatos se miran uno adelante casi corriendo, ni se saludan. Yo a veces tengo que apagar la luz porque hay unos platicando con otro por allá, otro por allá. Y yo, ni esta gente para apagar la luz, digo, sacan el foco, el teléfono y siguen platicando. Hermano, pero es que eso es cuando hay armonía, cuando nos miramos como familia. Ya días no viene la hermana porque trabaja, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ya vendió los hits de los bloques, ¿cómo le fue? Tranquilo. Y platicamos, ¿por qué? Porque hemos entendido, hermano, que somos una familia en el Señor. Y Pablo les quiere enseñar esto a judíos y a romanos al mismo tiempo, que todos están en el mismo petate, o todos en la cama, o todos en el petate, pero aquí todos estamos igual. Lo mismo nosotros. El evangelio de la gracia que nosotros conocemos no hace excepción de personas. Como el que viene llegando, como el primero que vino, amado hermano, somos exactamente igual. Todos somos necesitados. Y Pablo le vendió esto a ellos para que entendieran la necesidad que había del perdón. Y la única salida que hay es la justificación por medio de la fe. Ninguno es justo. Pero aquel justo se humilló para hacernos justos a nosotros. Eso es lo que Pablo le está dando a entender. Entonces la justificación se recibe mediante la fe. Es la única manera de ser justificado. Si no hay fe, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la gente cree que la fe es decirle a ese carro que vuele y que vuelva. Eso no es fe. Fe es creer aquello
Como dice, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y no se refiere a la casa, al carro, a la moto, a la mujer o al hombre, no. Se refiere a la certeza de lo que se espera. ¿A quién esperamos? A Cristo Jesús. La convicción de lo que no se ve. Yo no sé usted, hermano, pero yo muchas veces me imagino que estoy enfrente de Él. Muchas veces me imagino que ya estoy en el cielo. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera. Estoy convencido de que Cristo va a venir. Y estoy convencido que un día estaré en el nuevo Jerusalén con Él. Miraré las calles de oro, miraré el mar de cristal. Y aunque me llamen loco, me da igual. Esa es la esperanza, es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Pero sin fe es imposible agradarlo. Amén. Entonces vemos que la justificación se recibe mediante la fe. ¿Por qué? Porque la promesa fue dada a Abraham, quien es el padre de todos los creyentes. Ahí en su casa lee todo el capítulo 4. Y le dice Pablo, porque ellos no, que la circuncisión. Y le dije Pablo, pero cuando Dios llamó a Abraham, no estaba circuncidado. O sea que ni la circuncisión vale en esto que ustedes me están diciendo. Porque el pacto viene hasta más adelante. Pero cuando Dios lo llama, el hombre no era circuncidado. Entonces les abre la mente y les dice, circuncisos, o si no saben qué es la palabra circuncisión, me preguntan después, porque creo que si digo eso por las redes, no, me cancelan el video. Pero después me pregunta qué, si no sabe qué es circuncisión e incircunciso. Entonces, hermano, la promesa vino cuando no existía la circuncisión. Entonces le dice, ustedes, no, aquí ustedes son incircuncisos. No, aquí estamos igual. Porque Abraham recibió la promesa antes de esto. ¿Por qué más? Porque Abraham fue declarado justo únicamente sobre la base de la fe. Abraham, amado hermano, fue justo no por obras, sino por fe. No por creer. Por eso. No hay, ¿qué hizo Abraham, hermano? Nada, si estaba en Ur de los Caldeos. Dijo el que por ahí, Ur de los Caldeos, dijo el, no, de los Caldeos. No es de los Caldeos el que vende que el chile hay una moto. Ur de los Caldeos. El hombre estaba ahí. El hombre no hizo nada. ¿Qué fue lo único que hizo? Obedecer, creer. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Usted ya no tiene que morir por nadie ni por usted mismo. Ya Cristo murió. Usted y yo, lo que nos queda es tener esa certeza, esa fe, esa convicción, creer en Él y obedecer su palabra. Eso es lo que nos queda a nosotros. Nada más que eso. Creer y obedecer. Creer y obedecer. Porque si, ¿cómo, hermano? Porque se imagina que la salvación se pudiera adquirir de otra manera, hermano. Buscáramos los medios antes de vivir como dice la palabra y fuéramos capaces de vender un riñón y un pulmón, uno por cada hijo, para que se salve, porque el amor de los padres así es. Entonces Dios no, esto no es por amor entre ustedes, esto es por amor a mí. Porque una madre no es capaz de dar los 2 riñones aunque yo me pierda, pero tengo 2 hijos, 4, y las que tienen 6 va a ser el problema que van a dar. Ya no tienen ni que donar. Pero hermanos, fueran capaces. Pero no es así. Usted puede amar a ese hipote, hermano, más que a usted mismo, pero no le puede regalar la salvación. La única manera es que ese cipote crea. Por eso dice la palabra Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Eso es lo que nos queda, instruirlos. Instruir no es lo mismo que enseñar. Nos explicaban hoy, ¿verdad? También tocamos este tema. Como que usted le diga a alguien, mira, a ver, no, es que voy allá para Maplaz. Andate por ahí, le das para allá, te vas. Ya le enseñó el camino. Instruir es diferente. Instruir es enseñarle el camino correcto y no que se desvíe. Agarras 4 cuadras para allá. Le das derecho hasta pegar el muro. Luego le das en la curva, no te metes a ningún lado, no te desvías. Hasta que llega un cruce, le das a mano izquierda. Ahí sí le dio una instrucción clara de para dónde iba. Pero usted no, dale ahí para arriba. Usted le enseñó el camino, pero no lo instruyó. Y muchos padres le dicen al cipote, tenés que obedecer.
andate para la iglesia. No, instruir es enseñarle. Es instruirle, decirle, este es el camino. No te movas ni a la derecha ni a la izquierda aquí. Pero ¿qué sería mejor, hermano? Porque a mí me pasó la vez que me perdí aquí. No llevaba cómo hacerme para irme de regreso. ¿Sabe qué hizo el pastor Ramiro? ¿Sabe cómo hizo para dejarme? Me dio el ejemplo más grande. Él se fue adelante y yo lo iba siguiendo. Si usted quiere que su hijo lo obedezca, vaya usted adelante y yo lo voy a seguir. Pero andate por allá y usted echado en la casa. No, señor. La mejor instrucción es que nosotros por delante y decirle, mira, a ver, no te pares aquí, porque ahí me caí yo, venite por acá. Lo va instruyendo. Eso es instruir. Mostrar el camino correcto. Como dijo el burrito de Chuelo, la tabla que es. La parte más segura está, no regresemos. No le vaya a pasar hacia usted, no. Este es el correcto. Acá pone el pie. Cuidado con el hoyo, ¿cuál hoyo? Que lo lleva para abajo. Instruir es ir usted adelante y él va a seguir sus pasos. Así de sencillo, no lo seguimos entendiendo ahí porque se ve mal conmigo. Entonces, ya tenemos ahora claro, ¿verdad? Ni la circuncisión, ni la ley, ni la obra, ni nada que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta. Ahora viene la parte gloriosa de la justificación por medio de la fe. Y es, ¿cuál es el resultado de esta justificación? Pablo les está dando a entender que por Cristo ahora nosotros somos justificados. Pero ¿cuál es el resultado de esto? ¿Qué ganamos nosotros con la justificación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros? Lo primero que tiene que entender, que nos da una posición, una nueva posición delante de Dios. Es lo primero. ¿Ha leído la historia o ha escuchado, porque no le gusta leer, del hijo pródigo? ¿Cómo estaba este hombre, hermano? Lleno de gracia, queriéndose comer. ¿Alguien ha visto comer los cerdos? Anduvimos allá ahorita en San Antonio un día de estos, hermanos, vimos una porqueriza que había, una barbaridad de cerdo. Patean la comida y ahí están comiendo ellos mismos, chanchos, hermano. De nada, pues, en fin, chanchos, pues, de nada sirve que les hagan la canodita, porque ahí se paran, hermano, y empiezan a comer. Y el hijo pródigo dice que quería comerse la comida de los cerdos. ¿En qué estado estaba este hombre? ¿En qué calamidad había caído? ¿En qué desgracia? Porque los cerdos se paran en el cucú de ellos mismos, hermano. Que por eso le llaman cerdos, hermano. Chancho, como le llaman, hermano. Y este hombre quería comerse la comida de él. ¿En qué posición estaba este hombre? En una miseria. Pero un día dijo, no, yo estoy mal. En la casa, ¿cuántos de nosotros nos pasó así, hermano? Hermano, un 25 de diciembre del año 2014, ya día, su servidor estaba en Las Vegas, Santa Bárbara, en una hamaca, en una casa de una gente que no conocía, durmiendo en una hamaca, sin un peso en la bolsa, de goma y con miedo porque me querían dar chicharrón y no de los que se comen. Así me tenía el diablo. Yo dije, como el hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo? Instruye al niño en su camino. Me instruyeron de niño y me enseñaron el camino, pero yo me aparté. Pero dice la Biblia, aún cuando sea viejo. Y cuando estaba allá, amado hermano, sin un peso en la bolsa, en una casa que ni conocía quiénes eran, lo importante era estar lo más lejos posible, en una hamaca, porque ahí pasé la noche o el pedacito de madrugada. Y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si a mí me enseñaron el evangelio cuando niño, y recordaba las veces en la dominical que le ganaba a todos los compañeritos de la dominical diciendo textos bíblicos, y ahora estoy acá. Tuve un ejemplo precioso de mi abuela, de mi mamá, y ahora estoy acá. Dije, no, yo no puedo estar aquí. Al igual que el hijo pródigo, estaba en una posición, hermano, que no era la más favorable. Pero cuando recibimos a Cristo, nuestra posición cambia. Eso es lo más importante.
nuestra posición delante de Dios cambia. Tal vez delante del hombre todavía no, porque es un proceso, pero delante de Dios la posición de nosotros cambia. Y ya no somos pecadores, y ya no nos mira como enemigos, y ya no nos mira como apartados de Él, sino que dice la Biblia que nos mira, amado hermano, como linaje escogido, como nación santa, como un pueblo adquirido a precio de sangre, como reyes y sacerdotes para honra y para gloria de su nombre. Ya no somos aquellos prodioseros, ya no somos aquellos apartados del Señor. Ahora en Él, al igual que el hijo pródigo, nos es quitada la ropa de inmundicia que traíamos, se nos pone vestidura nueva, se nos pone un anillo que significa el reconocimiento, y dice la palabra que somos sellados por el Espíritu Santo. Y una vez que somos sellados por el Espíritu Santo, ni tú mismo te das cuenta, pero el diablo sabe que ya eres de otro lado. Ya el diablo sabe que le perteneces a Cristo, que Él no tiene arte, ni parte, ni suerte en ti, porque has creído que hay un Redentor que vive y que es capaz de cambiarte y de levantarte del polvo y de la ceniza. Cuando entendemos esto y venimos a Cristo, nuestra posición cambia. ¿Cuánta gente fue cambiada su posición? Y antes, como le decía, a mí me decían el mago. Mago por aquí, mago por allá. De repente la gente dejó de decirme mago. Ya no me decían el mago. Ya no andaba el pelo largo. Ya no me vestía de negro. Cambió mi manera de hablar. Es que tendré otra posición delante de Dios. ¿Cómo te decían a ti cuando no eras cristiano? Cada quien, ¿verdad? Sabrá cómo le decía. Hermano, pero ahora en Cristo nuestra posición cambió. Hasta tu familia. Conozco un predicador que todo el tiempo el chiqui, la familia, el chiqui. Solo el chiqui, la mamá, chiqui. Nunca le dijeron el nombre, solo chiqui. Él se llama Eduardo y todo el mundo chiqui. Pero un día chiqui se convirtió a Cristo. Y un día chiqui cambió. Y un día chiqui Dios lo llamó a ser un predicador, y ahora hasta los que le decían ahora, Eduardo. Y tengo un primo que es pastor, que solo tiqui. Conmigo es el problema porque como yo lo miro cada cuarto menguante, solo tiqui le digo, y todo el mundo tiqui. Cuando le bromeamos le decíamos riqui, tiqui. Pero un día tiqui se convirtió al Señor. Pastoreó una iglesia de 250 miembros en la 1 de mayo, estuvo predicando mi esposa el viernes. Y ahora el pastor Teodoro, aún la propia familia, ahora lo mira de una manera diferente, porque su posición cambió delante de Dios, y evidentemente conforme el tiempo pasó, cambió delante de los hombres. Eso es lo primero que recibimos por la justificación. El que pecaba no peque más. El que robaba ya no va a robar. El que mentía ya no va a mentir. El que mujeriaba ya no va a mujeriar. Y cabe la palabra ahora en el mundo moderno, la que hombreaba ya no va a andar hombreando. Sí, ahora cabe la palabra. ¿Por qué? Porque ahora fuimos justificados. Fuimos justificados y cambiamos de posición. Ya no somos aquellos que Dios nos tenía de lejos. Porque ahora por la justificación y por la fe en Cristo nos acercamos a Él. Por medio de Hebreos 4, allá por el 16, que dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para que alcancéis misericordia y ahí hallaréis, dice, gracia para el oportuno socorro delante de Dios. Acercaos pues al trono de la gracia. Ahora sí, por Cristo Jesús nos acercamos confiadamente y ahí hallamos gracia, y ahí hay misericordia, y ahí hay socorro para tu familia, para ti, para los tuyos. Y amando, acercaos pues confiadamente. Hebreos 4:16, exactamente eso es. Ya no tenga miedo. Es que estamos en la iglesia, pero van a venir las bombas del enemigo. No vales para nada, no sirves para nada. Que estás yendo a la iglesia, nunca vas a cambiar. Sigue siendo la misma miserable, sigue siendo el mismo miserable, solo vas a hacer la pantomima, vos no servís para nada, nunca vas a cambiar.
Siempre será la misma, tarde o temprano vendrás nuevamente llorando y siendo la misma desgracia. No, ya no, porque tu posición ya cambió, porque ya no eres un esclavo del pecado y del diablo. Ahora Cristo te ha libertado, ahora tú eres luz, ahora eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Ahora somos esa nación santa, ahora somos ese pueblo adquirido a precio de sangre. Ahora valemos la sangre del Cordero de Dios. Nuestra posición cambió. Fuimos reconocidos. Recuerda el mensaje del martes. Y escuchó Dios el clamor del pueblo de Israel. Se acordó del pacto con Abraham. Lo reconoció. Y una vez que lo reconoció, lo sacó de la esclavitud. Ya no. Ahora en el Señor nuestra posición cambió. El que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, aunque muramos, hermanos, tenemos una redención. Ahora en el Señor todo cambió. Ahora, ¿qué nos trae esta nueva posición? 4 puntos que voy a tratar de darlos rápido. ¿Qué nos trae esta nueva posición? La justificación nos da libre acceso a la presencia de Dios. Antes no podíamos, hermano, porque las cosas espirituales, puede tomar la atribución de las hermanas que están acá, la hermana Reina, la hermana Rosibel, que estuvieron, hermano, en el ayuno, porque entendieron lo espiritual. Pero aquel hermano que ayuna, pero no está en ninguna iglesia, no está haciendo nada. Porque la Biblia dice que lo espiritual es más, yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie, hermano, que no es cristiano va a ayunar, va a aguantar hambre. En cierta ocasión le preguntamos a alguien, ¿has ayunado? Mi esposo, voluntariamente no, dice, me ha tocado aguantar hambre, pero no sé lo que es ayunar. Pero ahora conocemos lo espiritual, lo entendemos. Ahora tenemos un libre acceso. Y lo decía lo que leímos al principio, el capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora hay un libre acceso y ahí le podemos meter Hebreos 4:16 también. Entrar confiadamente, ¿verdad? Acercarse confiadamente al trono de la gracia. Ahora por esta justificación tengo un libre acceso. Antes no lo teníamos. Dice la palabra, clama al justo. Y Jehová oye. O sea que el injusto puede clamar día y noche y no pasa nada. ¿Quién? Aquellos que están apartados. Porque hay gente, hermano, no, yo le oro al Señor. No me congrego, pero yo le oro al Señor. No he aceptado a Cristo. Hermano, yo puedo entender que alguien se apartó del Evangelio, ¿verdad? Y tendrá los argumentos que tenga. Pero alguien que nunca ha sido cristiano, hermano, que nunca ha aceptado a Cristo, esa oración no cuenta. No cuenta, hermano. Porque el primer reconocimiento es aceptar a Cristo. Hay gente que se apartó de la iglesia, pero aceptó, es bautizado. Y allá pues el Espíritu Santo y el Señor perdonan. Pero y aquel que nunca aceptó a Cristo, la oración no le sirve. Por eso es necesario, hermano. Cuando bautizamos el año pasado, le hicimos la confesión de fe a los que se bautizaron. Porque si usted no ha aceptado a Cristo, no se puede bautizar. ¿Por qué le menciono esto ahorita? Sí, le voy a meter una introducción. Porque ya para principios del otro año vamos a bautizar a los que... Eso no es obligatorio, hermano. El que se quiera bautizar, vamos a dar la charla de bautizo para llevar unos cuantos a las aguas el otro año. Ahorita no, porque con la tormenta está muy chuca el agua y en vez de limpiarse va a ir más chuco allá por acá. Vamos a esperar que pase. Entonces, hermano, vea, libre acceso. ¿O no le ha pasado, hermano? Que a veces usted está orando y usted siente que Dios lo abraza. ¿No le ha pasado que a veces usted está orando, hermano, y siente que el Espíritu Santo lo tiene a la par? Es que tenemos el libre acceso. A veces está orando y usted dice, no, es que así, así y así, y yo siento que así va a ser, y así es. No es espiritismo, es Dios. Es Dios que nos dio ese libre acceso
¿O no dice la Biblia? Cosa que ojo no vio, Ni oído. que ni oído yo, y que no ha subido al corazón de hombre, es lo que Dios tiene para quién, para el que cree. Amén. O sea, para nosotros. Siempre lo digo. Para nosotros, hermano. Tenemos un acceso diferente. Tenemos un acceso libre al trono de la gracia. Otro punto importante, la justificación produce certeza en medio de las tribulaciones. Y esto es pues un amarre, ¿verdad? Que esto trae paciencia y la paciencia trae esperanza. Estas tres cosas, aparte de que nos acercamos al trono confiadamente y con libre acceso, la justificación produce certeza en medio de las tribulaciones, paciencia y esperanza. El versículo que sigue, que sería el 3 y el 5, dice: y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Verdad que no es lo mismo, hermano, tener un problema apartado de Cristo que tener un problema estando en Cristo? Es que hay una esperanza y no. Hay una mujer en la Biblia, amado hermano, llamada la Tsunamita. Dice la palabra del Señor que esta mujer, míreme, tenía plata, pero no podía tener hijos. Conoció a Eliseo, pero fue Eliezer el metido, hermano, que le dijo: esa mujer no tiene hijos. Y hicieron el milagro. Pero ella sabía, o ella no sabía cómo pedirle a Dios. ¿Por qué cree, hermano? Porque no tenía este acceso que usted y yo tenemos. Ahora, pero dice la Biblia que hay otra mujer. Mire la circunstancia. Tenía a Eliseo enfrente y no sabía cómo pedir ni qué pedir, o no creía, porque cuando Eliseo le dijo que iba a tener un hijo: no se burle de mí, mi señor. Pero aparece otra mujer que su marido fue un profeta, por lo tanto esta mujer sabía de Dios. El marido se murió y tuvo 2 hijos, evidentemente va a ser el que se murió, pero este que se murió acarrió una deuda. Y cuando en el tiempo de antes, no es como ahora, que si usted debe 1 millón de lempiras y se muere, hermano, ahí muerto el perro, se acabó la deuda. Así dicen en los bancos, hermano. De esa manera nos tratan. Por si usted no lo sabía. Yo un día me dio como cólera, vale, que yo no le debo a este banco desgraciado. Digo, no que trayendo una remesa andaba, pero así dijeron: no, es que se murió fulano. Y usted sabe, digo, porque uno tiene un refrán y ellos tienen otro. Yo me saqué la remesa, hermano, porque lo ocupaba y no ni la hubiera sacado. Me dio cólera cuando escuché eso. Ahora no, hermano, se muere usted hasta llega la deuda. Antes no, la deuda pasaba a sus hijos. Pero como esta mujer, a diferencia de la Tsunamita, que la Tsunamita no tenía este libre acceso porque no entendía el mundo espiritual, esta otra sí lo entendía. Y llega donde el profeta Eliseo le decía: mira, profeta, mi esposo era profeta igual que tú, y era hijo de profeta. Cuando él murió, se dejó una deuda en casa. Y ahora vienen los acreedores y me quieren llevar mis hijos. Ahora mira tú qué haces. Esa es la diferencia del que entiende al que no entiende. Ahora viene esta mujer donde el profeta Eliseo a pedir ayuda, pero trae argumentos, porque era una mujer que entendía el mundo espiritual. La Tsunamita no lo entendía, por eso no pedía. Si hubiera pedido, les hubiera dado. Pero usted y yo estamos en el mundo espiritual y sí entendemos esto, que la prueba produce esperanza, porque cuando usted siente que ya mero está colgando los tenis o pateando la cubeta, usted sabe que ahí se puede poner de rodillas, clamarle a Dios, y Dios va a buscar la manera de ayudarle, porque hay una promesa: no te dejaré, no te desampararé y estaré contigo todos los días de tu vida. Y usted le clama a Él porque entiende. Esta mujer lo entendía y vino donde el profeta: y esto está pasando y haz algo. ¿Y qué tiene? Le dijo: nada, tengo deuda, pero tengo fe. Entonces buscate los trastes, buscate algo ahí, un poquito de aceite que veía. Se comenzó a multiplicar. Esta mujer formó una empresa, ¿no? Porque vendía aceite, y me imagino con el pisto podía comprar otra cosa y revender para pagar la deuda que tenía.
¿Ve qué diferencia? Una mujer que tiene todo solo de pedir y no pide. Más bien Eliseo dice, ¿y qué te puedo ayudar? En nada, le dijo. Yo soy una mujer adinerada. Yo me codeo con la alta alcurnia. No tengo necesidad de nada. En cambio esta no tenía nada, pero tenía esperanza. Porque la prueba produce esperanza en nosotros. Así cuando usted pasa un momento de prueba, no pierda la esperanza. No pierda la fe, en pocas palabras. No importa, hermano, deje que el enemigo, que lo que quiera levantar, se levante. No pierda su esperanza. ¿Qué más? La justificación completa la obra salvadora de Dios en que el que cree en Cristo. Este sería el tercer punto de esta. Falta solo uno más. La justificación, completa la obra salvadora de Dios en aquel que cree en Cristo. Y solo vamos a leer otros versículos ahí mismo, del 6 al 9. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno, no por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hay una palabra, hay una versión que es venidera, o sea, de la tribulación. Amado hermano, la justificación completa la obra salvadora de Cristo para todo aquel que cree en él. Por Cristo pues somos salvos. Amén. Así de sencillo, pocas palabras en buen castellano, porque hay gente cuando lee muchas palabras raras que usa Pablo, a veces se la complicaba mucho para escribir. Hermano, por Cristo somos salvos, porque creemos en él. Hay una justificación y hay una salvación, y Dios dijo, bueno, ok, ustedes están perdidos. No es justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecados han sido destituidos de la gracia. Vamos a arreglar este asunto, pero no lo voy a hacer de gratis. Va a venir Cristo, va a morir por ustedes. Por medio de la gracia vino la muerte de Cristo. Ahora el único requisito para ser salvo no es creer en la Virgen María. No es el almanaque, ¿recuerda? No es leer el almanaque. No es las cartas de tarot. No es lo que escribe aquel homosexual en la prensa, Walter Mercado, no, el horóscopo. Ahora la única manera de ser salvo, ¿sabe cuál es? La fe en Cristo. No es María, no es José, dijo alguien por ahí en un cantito que tiraron, sino que fue Jesús de Nazaret. Es la única manera para recibir la salvación. Y Dios, la gracia, la da por medio de Cristo. Ahora, ok. Y viene aquel salmo, aquel versículo maravilloso. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el requisito para justificación y salvación? Cristo, creer en él. Y el que cree en Cristo automáticamente, hermanos, se tiene que creer en todas las palabras, porque toda la escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, habla de él. Toda la escritura habla de él. En pocas palabras, nuestra guía para conocer a Cristo, hermano, es esta. Amén. Cuídela. Léala. Va a decir, usted sí repite lo mismo, pero lo voy a repetir. Como dijo un hermano, le dije, usted que tiene como 3 meses de estar platicando solo del amor y no, ¿hasta cuándo va a cambiar ese versículo? Le dijeron al pastor, hasta que aprendan a amarse. Porque no así, porque le esté predicando y no cambia. Amado hermano, la mayoría de cristianos, ¿sabe por qué tiene Biblia? Porque se la han regalado. Está bien un recién convertido, hermano, pero un cristiano, hermano, que cada rato cambia de teléfono. Al teléfono le compra
Cobertor. La Biblia, hermano, manchada de aguacate, de café, de azúcar, de arroz, le faltan hojas. El teléfono no. Medio de una fisura, le pone vidrio templado. Le compra un cobertor. Se desespera. Hermano, si se va para el trabajo sin el teléfono, vive Dios que hay personas que se regresan y prefieren que le quiten el céntimo por llegar tarde a que irse sin el teléfono para el trabajo. Pero la Biblia, hermano, nos da exactamente igual. Hay cristianos que tienen años de estar en la iglesia, hermano, y no pasan de la misma Biblia. Pastor, ¿no tendrá alguna Biblia por ahí? ¡No! Las Biblias son para los recién convertidos que vienen llegando a la iglesia. ¿Y sabe cuál es la vergüenza más grande? Que el que viene llegando trae mejor Biblia que el que ya está acá. ¿Qué le parece? Y nosotros con aquella Biblia, hermano, mire que una vez, hermano, fuera cómico, dijo Germán, pues no fuera trágico. Estamos en un grupo de crecimiento y le digo a una hermanita que ya murió, el hermano Olivia. Y digo yo, hermano Olivia, léame este versículo bíblico. Y la señora no lo leía, hermano. Yo ya estaba como que, léale, hermano. Y el hermano no lo leía. ¿Y qué pasó, hermano? Es que esta Biblia no tiene esa página. La nieta se la había arrancado, hermano. Solo tenía el cabello así, mire. Hermano. Pero para teléfono. Pastor, ¿tiene una Biblia para este cipote? ¿Y el cipote cualquier gran iPhone? No, no tenemos Biblia para el cipote. No tenemos. Pastor, ¿tiene Biblia? Mire que mi hermano, y el hermano con aquel gran iPhone. No. Va a comprarle bazucas a la moto, entre más bullaje, más se alegra. Pero para Biblia no tiene. Deje de comprar bazucas para la moto y compre una Biblia. Porque esta es nuestra guía. Y si usted no está aquí, hermano, le compré un par de zapatos al cipote. ¿Sabe cuánto me costó, pastor? 2.700. ¿Sabe cuánto me costó el pantalón? Porque para hombres cara la ropa. Me costó 1.200. Le compré una camisa que valía 700 pesos. Y es de mercado. Vale como 550. Ya para el boxe no me alcanzó. Allá anda uno roto. Y aquel cipote en la iglesia. No piden un brinquito para Jehová a perder, para que le miren los zapatos. Sí. Hermano, ¿y por qué no le compro una Biblia a ese cipote? ¿Por qué no le compro una Biblia a ese cipote? ¿No cree que sería un buen regalo? Y siéntese a leer usted con ella. Hija, vení, hijo, vení. Tráete tu Biblia. Habría ahí Salmo 1, digo. Y leamos juntos. ¿Qué entendiste? No lo hacemos, hermano. No lo hacemos. Y no sé por qué este cipote es tan rebelde. ¿Quién es el guía del cipote? El diablo no es el guía del cipote. A no ser que usted lo haya metido a la casa, porque entonces sí, fue culpa suya. Hermano, este es el manual de nosotros para conocer a Cristo. La palabra. Lea. No usted para saberlo ni yo para contarlo, hermano. Aquel día estaba haciendo en la mente. Tengo 7 Biblias en la casa. Y no son para regalar. No, 7 Biblias personales. Tengo una Biblia que me costó 4.800 lempiras. Y como estaba recién convertido, la pagué a pagos, hermano. Pagaba como si fuera camera 100 lempiras semanal por aquella Biblia. Porque no tenía pista, hermano. Pero la saqué porque me interesaba estudiar la Biblia. Tengo un diccionario bíblico que me costó casi 6.000 lempiras. Tengo otras Biblias que me han regalado y otras que he comprado, así normales. ¿Por qué, hermano? Porque me interesa conocer a Cristo. Porque si no lo conozco, ¿cómo voy a hablar de él? ¿Usted habla de su vecina, hermano? No, ¿por qué? Porque lo conoce, porque vive a la par de él. ¿Y cómo es que no tengo de qué predicar? Pues sí, y como no lee la Biblia, ¿qué va a predicar? Conozcamos a Cristo por medio de la palabra. Y antes de que me quede bien enojado, el último punto. La justificación demuestra la grandeza de la obra realizada por Cristo Jesús, Señor nuestro. La justificación demuestra la grandeza de la obra realizada por Cristo Jesús. 5 del 18 al 21. Capítulo 5, versículo 18. Aquí terminamos el capítulo 5, hermano. Y dice: así que como por la transgresión de uno
vino la condenación a todos los hombres de la misma manera. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea el nombre de Dios. Ve ahora, hermano. Ve ahora, hermano. Mire ahora, hermano, lo que tuvimos por Él. Esta gracia nos ha justificado y nos ha mostrado la grandeza de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. O sea, hermano, que pastores, que yo fui un pecador. Tranquilo, tranquilo.